Vamos entonces a ver unas funciones específicas que nos van a permitir dibujar. Vamos a poder dibujar en Processing líneas, como vemos acá, ¿sí? Si nosotros analizamos las líneas en los ejemplos que tenemos acá, miramos la línea, vamos a cambiar, vamos a poner ahora el puntero de color. Bien, tenemos un punto inicial, aquí comienza la línea, y un punto final para nuestra línea, aquí termina, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer Processing? Yo le voy a poder decir dónde está este punto, dónde está este, y de esa manera Processing va a poder unir y dibujar la totalidad de la línea, ¿sí? Entonces, ¿qué va a necesitar Processing para dibujar líneas? Saber dónde empieza esa línea, dónde termina esa línea. La función, como la vimos recién en el ejemplo anterior, que nos permite dibujar líneas, se llama line. Es la que tenemos acá, line. Bien, entre paréntesis van a estar sus argumentos. Y acá viene x1, y1, x2, y2. ¿A qué hace referencia esos x1 e y1? Bien, x1 y 1 van a ser las coordenadas de este punto que tenemos acá, del inicial. Y x2 e y2 van a ser las coordenadas del punto final. ¿Sí? Si nosotros pasamos al ejemplo de abajo, es exactamente lo mismo. Tenemos nuestra línea. Nuestros x1 e y1 es este punto, es decir, ¿dónde ubico yo ese punto exactamente en nuestras coordenadas? ¿Se acuerdan cuando vimos la retícula que dijimos x e y? Bien, entonces, ¿en dónde, en qué lugar de esa retícula voy a ubicar este x e y? Y luego pasamos a dónde finaliza, en qué lugar de esa retícula voy a ubicar este punto. Entonces, al indicar eso, voy a poder dibujar la línea. No importa que la línea sea horizontal, sea vertical o sea una diagonal, porque lo que le interesa a Processing es dónde empieza, dónde termina. Y con esos dos elementos va a poder dibujarla, ¿sí? Entonces, función para dibujar líneas, line. Dentro de los paréntesis, sus argumentos, que van a ser 4 elementos. x1 y 1, donde inicia la línea, x2 y 2, donde termina la línea. Podemos dibujar también en Processing círculos y elipses, ¿sí? Acá tenemos los dos ejemplos. Una elipse va a tener esta forma, o sea, uno de sus ejes va a ser más grande que el otro. Y en el círculo, por el contrario, sus dos ejes son iguales, ¿sí? O sea, todos los puntos son equidistantes de su centro. Bien, los dos elementos se dibujan con la misma función. Esa función se llama elipse. Acá hay que tener cuidado, no confundirse porque suena igual, pero se escribe con doble L, porque recordemos que estamos en un lenguaje de programación y se escribe en inglés. Entonces es elipse con doble L. Otra vez, ojo con las mayúsculas y las minúsculas. Fíjense que está escrito todo en minúscula. Bien, ahora, entre paréntesis aparecen sus argumentos. Bien, y sus argumentos cambian. Dijimos antes que habíamos visto, cuando estábamos recién viendo cómo era la estructura de la función, que los parámetros o argumentos están acorde a la función que yo estoy utilizando. Acá estoy dibujando una elipse, entonces aparece un elemento X, un elemento Y, un elemento ancho y un elemento alto. ¿A qué hace referencia este X e Y? Este X e Y indica el centro, ¿sí? Este elemento que tenemos acá, estos dos, indican el centro, ya sea de la elipse o ya sea de nuestro círculo. ¿Cuál es el valor que tiene ese punto en X y cuál es el valor que tiene ese punto en Y? Y ancho y alto, ¿sí?, nos van a servir para definir tanto el eje horizontal como el vertical, ¿sí? El horizontal va a ser el ancho, el vertical va a ser el alto. ¿Qué es lo que va a hacer que se dibuje una elipse o un círculo? Que el ancho y alto sean iguales o sean distintos. Fíjense que si nosotros miramos el círculo, dijimos ancho y alto coinciden, son iguales. Entonces si yo acá pongo dos números iguales, voy a dibujar un círculo.
Si por el contrario pongo dos valores diferentes, como pasaría aquí en la elipse, vamos a estar dibujando una elipse, ¿sí? Entonces, función elipse para dibujar círculos o para dibujar elipses. Bien, ¿cómo dibujamos rectángulos o cuadrados? También tenemos una función para ello. Esta función se va a llamar rect. Bien, ahora, nuevamente tenemos nombre de la función y entre paréntesis sus parámetros o sus argumentos. Otra vez aparece xy ancho y alto. Pero ojo, acá este xy no es el centro del cuadrado del rectángulo. Este xy que aparece acá, esto que tenemos acá, nos indica este vértice, ¿sí? El vértice superior izquierdo del cuadrado o del rectángulo, ¿sí? X e Y, vértice superior izquierdo. Y luego ancho y alto, que como hicimos antes, ¿sí? Ancho vamos a tener en el horizontal, alto en el vertical. O sea, después le vamos a decir en número qué tamaño queremos para esa forma, ¿sí? Pero entonces acá es muy importante entender que rect, para poder ubicarlo en el espacio, requiere que le digamos, ¿sí? cuál es ese vértice que sería el superior izquierdo. Siempre vamos a tener que indicarle este punto. A partir de ahí, Processing va a poder dibujar su ancho y su alto. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a agregar sobre esos elementos el color, ¿no? Que es muy interesante aplicar distintos colores. Para nosotros poder aplicar un color vamos a tener que usar otra función. Esa función se llama fill, como la vemos acá. Bien, fill. Y dentro, entre paréntesis, vamos a indicar el color. ¿Cómo se va a indicar el color? Con el número, digamos, hexadecimal o su valor RGB. Yo les aconsejo el hexadecimal porque van a ver cuando veamos los ejemplos que es fácil de seleccionar desde la paleta de colores. Entonces lo podemos copiar directamente y pegar. Bien, acá tenemos entonces en el ejemplo dos ejemplos que tenemos, un círculo y un cuadrado, en cada uno con un color diferente. Fíjense algo importante. Primero aparece la sentencia del color y después dibujo la forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque fill me va a, digamos, a aplicar ese relleno a todo lo que viene abajo de él, ¿sí? Primero pongo fill y después dibujo. Es como si quisiéramos nosotros dibujar con un marcador de color, primero elijo el marcador de color y lo agarro y luego dibujo. Bien, esta sería la misma idea. Primero aplico el fill, le digo con qué voy a dibujar y después dibujo la forma. Todo lo que venga abajo va a tener este relleno, hasta tanto nosotros no agreguemos otro fill. Lo mismo pasa en el ejemplo inferior, fíjense. Tenemos un fill y luego tenemos el dibujo del rectángulo, o el cuadrado en este caso, ¿sí? Bien. Acá les tengo algunos ejemplos, ¿sí? Todos estos elementos son de Processing, son códigos sencillos, fíjense. Vamos a ir dándole play, así lo pueden visualizar. Fíjense que tenemos, en este caso, no les estoy mostrando cosas estáticas, porque nosotros si bien vamos a empezar con cosas estáticas, la idea es poder animar o generar algún tipo de interacción. Entonces, si miran los dibujos de las imágenes, en el primer caso tenemos una trama digamos, de cuadraditos que están ubicados en el plano y que están en constante movimiento. En el segundo caso ya tenemos interacción, porque fíjense que tenemos nuestra ventana dividida, ¿sí? en 4 cuadrados de colores blanco y negro, y cuando pasamos con el mouse sobre ellas, lo que va sucediendo es que ese círculo que tenemos que se va arrastrando con el mouse va cambiando entre blanco y negro, ¿no? El color opuesto al cual nosotros nos superponemos. En este que tenemos por acá estamos viendo una animación de un muñequito, o sea, dibujamos, hicimos todas las formas necesarias para tener un personaje y ese personaje lo puedo mover libremente con el mouse. Aquí abajo estamos viendo
el rebote de una pelota que sube y baja de manera continua. Y en el del medio, aquí estamos viendo cómo podemos dibujar, en este caso serían elipses, con el mouse. Nosotros vamos presionando el mouse en distintas posiciones y se van generando distintas figuras de elipses con distintos colores por un lado y distintos tamaños. Y lo mismo estaría pasando en el último caso, en el que vemos que lo que sucede es que hay líneas, ¿sí?, que se empiezan a dibujar cuando nosotros presionamos el botón izquierdo o el botón derecho del mouse. Fíjense que al presionar un botón va a salir la línea amarilla y al presionar otro botón va a aparecer la línea magenta, ¿sí? El largo, digamos, que va a tener esa línea va a depender de la ubicación del mouse. Desde esos dos vértices donde se inicia hasta donde llega el mouse vamos a poder dibujar la línea. Estos son simplemente algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer con Processing, ejemplos sencillos, pero que nosotros podemos llegar a realizarlo, ¿sí? Vamos a empezar de a poquito. La idea no es abrumarse, la idea es ir de a poco, tranquilos, haciendo lo mejor que podamos hacer dadas las circunstancias que nos toca en este momento atravesar. Entonces, bueno, tienen que tratar en lo posible de bajarse Processing, como ya se los había pedido, al celu o a la compu, para poder empezar a hacer los ejercicios, ¿sí? Ustedes cuando hagan los ejercicios me van a mandar en un archivo de texto los códigos y a su vez van a hacer capturas de pantalla de estos elementos como les estoy mostrando yo acá, ¿no? No va a aparecer la animación si son animados, pero sí va a aparecer el gráfico. Entonces ustedes me van a poder mandar una captura de pantalla y yo lo puedo ejecutar su propio código para verificarlo en mi equipo. De esa manera vamos a poder realizar las correcciones. Recuerden que vamos a ir de a poco, así que no se asusten si empiezan a surgir errores cuando empiezan a escribir. Es lo más común que vayamos equivocándonos. Muchas veces nos olvidamos de los puntos y comas, muchas veces ponemos mayúscula en vez de minúscula. Tranquilos, de a poco lo vamos a ir resolviendo. Recuerden que todas las dudas las pueden hacer a través del Classroom y voy a ir tratando de responderlo a la brevedad, ¿sí? Bueno, aquí ya tenemos entonces el material para seguir trabajando. Ahora los invito a que después de ver todo esto tomen nota de lo que necesiten tomar nota. Esto mismo va a estar en formato PDF para que sea más fácil, digamos, poder copiar o tener las funciones por escrito. Y los invito a realizar los ejercicios, que van a ser 3. Van a ser una línea, van a ser un círculo y van a ser un cuadrado. Cada uno de esos va a ser un ejercicio por separado que van a poder ver los videos, ¿sí? Les mando un beso grande y espero que sigan bien y estamos en contacto en la próxima entrega de videitos. Un abrazo.